La pandemia nos ha enseñado la importancia de los cuidados, pero también la necesidad de contar con un Estado sólido, capaz de prestar atención y de desarrollar políticas públicas en atención y cuidado, sobre todo en sociedades cada vez más envejecidas. Para hablar de todo ello, hemos invitado a María Teresa Martín, profesora de la Universidad de Almería. Para comenzar, podemos establecer como un punto de impulso, no de inicio, obviamente, pero sí de impulso con la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia nos ha recordado un poco la necesidad de tener más cuidados, tanto de salud mental como de salud física, como de otro tipo de cuidados y de atender un poco esto de manera más general y más conjunta. ¿Cómo ha impactado la pandemia en la elaboración de políticas de cuidado y en los cambios en los cuidados? Lo que nos ha puesto sobre la mesa es que somos todos y todas somos vulnerables y quizá eso ha sido lo que ha cambiado a la hora de pensar las políticas públicas. Es decir, llevamos ya 3-4 décadas desde los movimientos feministas, desde el pensamiento feminista, desde la teoría feminista, hablando de cuidados. Hay, digamos, un boom que empieza a tomar fuerza a partir de los años 2000 y ya esta última década ha sido tremenda en cuanto a investigaciones, diseño de políticas en muchísimos países, ¿no? Ha pasado en Colombia, en Uruguay, México, en Argentina, que se están poniendo en marcha leyes y políticas de cuidados. La gran diferencia es que antes se planteaban, todavía hay mucho reducto de esto en las políticas públicas, se planteaba la idea de la necesidad de cuidado como una necesidad de los otros, los vulnerables, los dependientes, ¿no? Otras, las vulnerables, las dependientes, frente a una idea del ser humano autónomo y sin necesidad de cuidado. Esto yo creo que la pandemia lo ha removido de una forma contundente y de alguna manera nos ha obligado a pensarlo de otra manera. A la par se ha hecho visible la gran cantidad de trabajo, la cantidad de energía, de tiempo que se dedica al cuidado cotidiano y que era muy invisible y muy invisibilizado por las propias estructuras económicas y políticas, ¿no? Entonces, tomar conciencia de esto ha sido muy importante, pero no debemos ser ingenuos porque también hemos visto que las esenciales, que casi todas eran mujeres en esta pandemia, han sido esencialmente descuidadas también. Justamente eso te quería preguntar también. Por un lado, nos ha hecho conscientes, ¿no? Ha visibilizado una situación, pero ha visibilizado también o ha servido para actuar en la distribución de la carga de los cuidados, porque hemos tomado conciencia en la pandemia de que todos somos vulnerables, que necesitamos cuidado, pero al final quien se sigue encargando habitualmente, digamos, tradicionalmente las mujeres son las que se encargan y también un poco el tema de clase social, ¿no? Pero eso... ¿Está cambiando algo después de la pandemia? Si es que podemos decir que la pandemia ha pasado. ¿Ha servido para eso también o no? Bueno, si queremos hacer una lectura positiva, podemos pensar que está en el debate político, que está en las conversaciones políticas, es central, que es verdad que se le ha dado muchísimo más protagonismo a todo lo que son los cuidados comunitarios, los cuidados colectivos, las formas de organizar el cuidado más allá de los hogares y del mercado, y que no solamente son las políticas públicas, también esos otros espacios que se pueden generar y que se pueden impulsar desde las políticas públicas. Esa sería la parte como más positiva. Pero obviamente, como ha pasado con cualquier crisis, la gran recesión, ahora está pasando con la guerra de Ucrania, al final los grupos sociales que están prestando sistemáticamente cuidados son los más vulnerables y los más precarizados, y podemos hacer siempre y debemos hacer siempre una lectura interseccional de quiénes son las personas que están prestando cuidados habitualmente y quiénes son las personas privilegiadas que los reciben y no los prestan. Porque también hay muchas personas, por eso también la afición esta de la autonomía y la dependencia, que van por la vida de autónomos y de autónomas, sobre todo autónomos, y requieren muchísimos cuidados en la vida cotidiana de otras personas. Pero esto se invisibiliza mucho con un sistema que cree que las personas somos como champiñones, que salimos sanas y adultas, vestidas, planchadas, desayunadas y bien descansadas al mercado laboral o a la vida política a hacer grandes cosas. ¿Hasta qué punto el diseño y la implementación de una buena política pública de cuidados permitiría aliviar eso o no sería suficiente solo con tener una política pública? Yo creo que una política pública de cuidados es fundamental, necesaria, es imprescindible, pero claro, no se puede hacer un diseño de política pública de cuidado al estilo clásico. Los cuidados son radicalmente situados.
Es decir, que las necesidades son muy concretas, son muy encarnadas, son muy situadas. Entonces hay que buscar estructuras de formas de dar respuesta política que sean mucho más locales, que estén mucho más cercanas a esas necesidades y que puedan irse redefiniendo. Por ejemplo, yo creo que en ese sentido las tecnologías podrían tener un papel más importante para flexibilizar las formas de dar respuesta. Y, por ejemplo, en España, que tenemos una ley para atender las situaciones de dependencia que quería ser muy novedosa y muy potente al declarar que el cuidado es un derecho universal y subjetivo, pues en esa definición de la respuesta política, en el caso de España, se ve claramente por la propia ley, habría que pensar en cómo las personas que reciben cuidados, sobre todo las más necesitadas, quieren ser cuidadas. Y esto hay que incorporarlo de una forma mucho más dinámica en las políticas públicas que como se ha hecho hasta ahora dentro de las estructuras. Y creo que en ese sentido incorporar a todos los agentes sociales pues daría mucho juego para hacer una política mucho más cercana y mucho más responsiva, que dé más respuesta a todas las necesidades. ¿Cuáles son las características principales, además de estos elementos que estábamos comentando, qué características principales debería tener una política de cuidado, una política pública de cuidado, para decir esta es una buena política pública de cuidado? Claro, yo creo que debería ser una política pública que reconociera el carácter profesional del cuidado, que el cuidado es muy complejo, que está mucho antes de prestar la respuesta a la demanda de cuidado, porque hay que tener unas antenas puestas, hay que tener una atención para detectar la necesidad. Hay mucha gente que tiene accidentes en casa y que no está siendo cuidada, hay personas que están solas o que no están teniendo la respuesta. Entonces, habría que establecer también mecanismos para poder tener esas detecciones de posibles necesidades de cuidado. Y creo que en esas políticas públicas, para mí, lo fundamental sería incorporar la base más local y más territorial posible. Voy a poner un ejemplo para que no sea tan abstracta. Aquí en Madrid hay un grupo de cooperativas que están impulsadas por Abierto hasta el Amanecer, impulsadas y arropadas, ¿no? Aunque son iniciativas autónomas. Una de ellas A Tres Calles, que es una cooperativa que compra servicios de cuidado y quieren servicios de cuidado de calidad, donde la persona que está prestando cuidado tenga unas buenas condiciones, donde se valore el trabajo de cuidado con la complejidad que tiene y también se respete las necesidades y la forma de entender el cuidado de quien recibe cuidados, ¿no? Y hay como una relación mucho más dinámica y como mucho más interactiva, no jerárquica del cuidado. Esta cooperativa se relaciona con otra que se llama La Comala, que es una cooperativa de pequeñas de trabajadoras que ha montado esta pequeña cooperativa de trabajadoras para prestar cuidados, ¿no? Para ofrecer cuidados. Entonces, una manera de entender el cuidado donde en un barrio, en una calle, no tienes que cruzarte toda la ciudad de punta a punta, generalmente de los barrios más pobres a los más ricos, para prestar cuidados, sino dentro del propio entorno más localizado. Entonces, cualquier política que tome base la encarnación en lo más local y tenga en cuenta los diferentes agentes sociales y que se hagan diagnósticos también cada cierto tiempo para ver qué necesidades hay, yo creo que será más efectiva. Siempre será complicado en cualquier caso. Quizás hay un elemento un poco de carácter más social o de carácter más cultural que tiene que ver un poco con la concepción, también fruto del triunfo del capitalismo y del peso económico y tal, que tiene que ver con esta idea que muchas veces puede estar presente en algunas partes de la sociedad de que las personas que necesitan cuidado son una carga, ¿no? O sea, hay una cuestión que tiene más que ver pues, como eso, con la cultura, con el chip. ¿Qué rol debería tomar ahí el Estado? Si es que el Estado debe intervenir o cómo solucionamos eso, porque habría como una especie de disputa, ¿no? Por un lado, personas que necesitan cuidado, pero por otro lado, personas que están en capacidad o que deberían dar esos cuidados, consideran que son carga y que no serían receptoras, digamos, de ese esfuerzo. ¿Debe intervenir ahí el Estado? ¿Cómo? ¿No es un tema solo social? ¿Cómo enfrentamos esa especie de disputa? Claro, esa disputa yo creo que hay que plantearla con la ciudadanía, ver de qué manera vamos a decidir cómo vamos a tomar parte de esa definición de qué modelo de cuidado vamos a tener y que todas las voces tengan su expresión. Ese es el problema. Obviamente vivimos en unas sociedades donde se cuida la economía, como dice Joan Tronto, y no se está cuidando en la vida, las personas, el entorno en el que vivimos, ¿no? Entonces, claro, es un cambio cultural muy fuerte, pero es que el planeta también nos está diciendo basta.
Es decir, que yo creo que tenemos ya muchos sensores que nos están diciendo que este modelo se está agotando, ¿no? Es un modelo extractivista, es un modelo bueno, que además parte de una enorme ficción, porque el ser humano nace vulnerable y muere vulnerable y somos vulnerables a lo largo de la vida. Entonces se ha construido toda una teoría y toda una forma de ver la vida política como si no tuviéramos cuerpo. Entonces que tenemos que volver otra vez a recuperar los cuerpos y a darles y ponerlos en valor. El que podamos tener una longevidad como la que tenemos hoy día es un gran éxito en cierto modo, ¿no? Y la democratización de la longevidad es un gran éxito. Entonces, bueno, creo que tenemos que funcionar en consecuencia, ¿no? Porque las personas están aportando siempre a lo largo de toda su vida, independientemente de que tengan 90 años y estén muy enfermas. Hay una cuestión que tiene que ver, decíamos antes un poco la importancia de la presencia de las políticas públicas, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la ausencia de las políticas públicas, ¿no? Es decir, un poco la pregunta sería, ¿qué pasa si no hay políticas públicas de cuidado? Y estoy pensando en esta asunción más familiar y más social de redes, ¿no? Es decir, bueno, cuando no tengo una respuesta, cuando no tengo apoyo, recurrimos pues a nuestras redes más cercanas y tal, y de alguna manera podemos estar solventando, o sea, apagando la emergencia, podemos estar solventando esa ausencia de política de cuidado más institucionalizada, más un apoyo más estatal, más público. ¿Hasta qué punto ese apagar un poco la emergencia con nuestras redes no es una trampa para perpetuar la ausencia de políticas de cuidado? Claro, es que en realidad esa ausencia de políticas de cuidado, esos descuidos institucionales, podríamos llamar, han existido durante casi toda la historia de esta modernidad y de estas sociedades modernizadas, ¿no? Donde se ha depositado en las familias, en las mujeres, la responsabilidad del cuidado de todas las personas de la red familiar. Esto ha cambiado por muchas razones, desde el envejecimiento, los procesos de globalización, la incorporación de las mujeres de forma estable y continuada al mercado de trabajo. Antes trabajaban mucho, pero a lo mejor no en esas dinámicas tan formales de trabajo remunerado con un horario fuera de casa y tal. Y claro, todo esto ha generado un nuevo mapa, un nuevo atlas también de desigualdad. Entonces las políticas públicas también tienen que empezar a dar respuestas, igual que ocurrió durante muchísimo tiempo con las escuelas infantiles, con la educación, que bueno, antes la infancia no existía, ni la adolescencia, son inventos muy recientes, ¿no? Entonces, bueno, la política pública tiene que dar respuestas también a necesidades que ahora se están poniendo sobre la mesa y que antes se estaban generando de otra manera. Se estaba generando la respuesta de otra manera. Ahora ya no se puede seguir así, porque bueno, los procesos de individualización, todos los cambios sociales que se han producido, demográficos, políticos, socioculturales, ya nos están poniendo ante otra situación. Una situación además en que se están generando muchísimas desigualdades y muchísimos abusos y muchísima precariedad con todos estos sistemas de prestar cuidado y de recibir cuidado sin una política pública que lo respalde suficientemente, claro. Y el planeta no da mucho más de sí tampoco, ¿no? Una última cosa, Maite, para cerrar. ¿Cuáles dirías cuáles son para ti los principales retos para enfrentar el futuro en materia de políticas de cuidado? Claro, los principales retos es empezar a cambiar el sentido del tiempo, darle otro tiempo, darle otro ritmo al tiempo. Hay muchas formas, la cosa, ¿no? Hay formas de entender el tiempo. Bueno, hay políticas de tiempo que también se intentaron impulsar y que también es empezar a relacionarnos de otra manera con el tiempo, también relacionarnos de otra manera con la economía, políticas que de alguna manera estén favoreciendo que los cuidados tengan un espacio, servicios. Desde una perspectiva de género siempre tiene que haber servicios. El dinero siempre nos provoca más desigualdades al final, todos los servicios públicos posibles y luego, desde luego, un gran protagonismo de las organizaciones sociales, de los colectivos, en definir cómo se organiza todo eso y, desde luego, impulsar las masculinidades cuidadoras. Ahí yo creo que es fundamental. Entonces, yo creo que el reto es pensar que los cuidados son fantásticos, que ser vulnerables también lo es y que tener un cuerpo frágil nos permite ser como somos y somos además con el mundo, con el entorno, con los animales y que tenemos que intentar mantener todo eso para vivir, como dice Tronto, lo mejor posible porque, bueno, creo que podemos hacerlo, deberíamos hacerlo. No son nada fáciles los retos que nos estás planteando tampoco, ¿no? Maite, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio.
Muchas gracias a ti. Y bueno, solamente decir una cosa, que todos los cambios políticos y todas las medidas políticas que se hagan, pues que también trabajen para no tener, no seguir generando y multiplicando las desigualdades, ¿no? Y muchísimas gracias por esta oportunidad de participar y de compartir esta pequeña charla. Nada, muchísimas gracias a ti, Maite.